Para evaluar su movilidad, la mano debe estar en posición funcional, llamada también de reposo, neutra, de relajación o silencio electromiográfico. El antebrazo en semipronación, la muñeca en extensión de 30 grados, primer y segundo metacarpianos en 45, el pulgar alineado con el radio y los dedos ligeramente flexionados. Su grado de flexión aumenta del índice al meñique. La mano ha sido diseñada para la oposición. La oposición es el principal movimiento del pulgar, muy complejo, que se inicia con la mano en posición funcional y lleva al pulpejo del pulgar en contacto con los pulpejos de índice, medio, anular y meñique. La finalidad de la oposición es la prensión. Prensión es la acción de agarrar, tomar o sujetar un objeto. Hay muchas formas de prensión, veremos 3. Sujetar una aguja entre los extremos de los pulpejos de pulgar e índice, un pequeño balón entre 3 o un martillo con toda la mano. La oposición es un movimiento complejo que se inicia con la mano en posición funcional y asocia 3 componentes que actúan en forma continua y armoniosa: anteposición, flexión y pronación. La anteposición también se llama antepulsión o proyección. La anteposición es el movimiento que lleva el pulgar por delante del plano de la mano. La flexión lleva el pulgar hacia adentro y la pronación permite el contacto del pulpejo del pulgar con los pulpejos de los demás dedos de la mano. La pronación significa un cambio de posición marcado de la falange distal del pulgar. Si colocamos un pequeño trozo de madera transversal en la uña del pulgar, podemos notar perfectamente este movimiento. Terminado el movimiento de oposición, la mano necesariamente debe retornar a su posición funcional para iniciar un nuevo movimiento de oposición. Lo hace gracias a la contraoposición, que es un movimiento que tiene 3 componentes contrarios a la oposición: supinación, extensión y retroposición. De esta forma, repitiendo, la mano llega a la posición funcional para iniciar un nuevo movimiento de oposición. La mano en posición funcional o fisiológica, que es lo mismo, inicia el movimiento de oposición a través de sus componentes anteposición, flexión y pronación, que llevan el pulpejo del pulgar en contacto con los pulpejos de los demás dedos de la mano. Pero para iniciar un nuevo movimiento de oposición, la mano tiene que quedar o retornar a la posición funcional. Y esto se hace gracias al movimiento de contraoposición, que tiene 3 componentes totalmente contrarios a la oposición y que también actúan en forma continua y armoniosa.
la supinación contraria a la pronación, la extensión contraria a la flexión y la retroposición contraria a la anteposición. De esta forma, el movimiento de contraoposición lleva la mano a la posición fisiológica o funcional para iniciar un nuevo movimiento de oposición. En la nomenclatura clásica, anteposición era sinónimo de abducción y flexión de aducción. Actualmente, esos movimientos están bien definidos. Abducción es el movimiento que separa el primero del segundo metacarpianos. Se puede decir también es el movimiento que separa el pulgar del índice. Y aducción es el movimiento que aproxima el primero al segundo metacarpiano. También se puede decir es el movimiento que aproxima el pulgar al índice. Ambos movimientos, abducción y aducción, se realizan en el plano de la mano. La anteposición separa el pulgar del plano de la mano. La diferencia es notoria. El objetivo de la oposición es la prensión. Prensión es la acción de prender, tomar, agarrar o sujetar una cosa, un objeto. Y la mano tiene muchas formas de prensión. Pondremos como ejemplo 3. La prensión bidigital permite sujetar una aguja entre los extremos de los pulpejos de pulgar e índice. La prensión pluridigital permite sujetar un pequeño balón entre los dedos pulgar, índice y medio. La prensión palmar permite sujetar un martillo con toda la mano. La prensión puede ser propiamente dicha o pinza, con la gravedad y con acción. La más importante y más fina es la oposición terminal o término pulpejo, que permite agarrar un objeto fino entre los extremos de los pulpejos de pulgar e índice, una aguja, en este caso, y es la que se compromete en la menor alteración de la mano, pero la prensión más común es la subterminal o del pulpejo, que permite coger un objeto entre los pulpejos de pulgar e índice. Recuerden que esta prensión sirve para evaluar al músculo aductor del pulgar y al nervio cubital a través del signo de Froment. Ya mencionamos anteriormente la prensión tridigital, que permite coger un objeto como un balón pequeño entre los dedos pulgar, índice y medio entre 3 dedos. La prensión palmar, además de utilizar los dedos, hace intervenir a la palma. El martillo queda sujeto por toda la mano. Y la prensión centrada prolonga la extremidad. En este caso prolonga al índice a través de una herramienta manual. Se está agarrando un objeto, un tazón, para impedir su caída. Es una prensión con la gravedad. Y el sujetar el mástil de una guitarra y a la vez presionar las cuerdas es una prensión con acción. Este es un ejemplo de algunos de los tipos de prensión. Si ustedes revisan, van a encontrar muchos otros tipos diferentes de prensión. La mano no solo sirve para sujetar, agarrar o tomar un objeto.
también es un instrumento de percusión al momento de tocar el piano o utilizar una computadora. También la mano sirve como contacto manual en un saludo o una caricia. También se utiliza en expresiones gestuales. Esta expresión constituye un lenguaje universal. Se reconoce como una buena acción, como muy bien, gracias. La mano también se usa en actividades artesanales en las cuales la acción de la mano se realiza en todos los planos del espacio de manera simultánea para poder modelar esta vasija. La oposición requiere de los músculos llamados tenares externos, abductor corto, flexor corto con sus dos fascículos y oponente, pero también de un músculo extrínseco que es el abductor largo, inervado por el radial. Los anteriores son inervados por el mediano y el cubital. La oposición más fina, que es la término pulpejo o terminal, requiere además de los músculos flexor profundo de los dedos que va al índice y el flexor largo del pulgar, que estabilizan la falange distal de pulgar e índice en flexión y permiten que se pueda sujetar la aguja en los extremos de los pulpejos. La oposición más común es la subterminal o del pulpejo, que ya mencionamos, sujeta a un objeto entre la totalidad de los pulpejos de pulgar e índice. Requiere al aductor corto del pulgar y, dijimos, evalúa a este músculo y al nervio cubital a través del signo de Fromen. Requiere también del flexor superficial de los dedos. La pinza palmar es más compleja. Aparte de los músculos tenares que intervienen en la oposición, requiere del flexor superficial profundo y del flexor largo del pulgar. Cada tipo de prensión nos damos cuenta que moviliza grupos musculares diferentes. Esto indica la complejidad de los movimientos de la mano y este conocimiento es sumamente importante para poder evaluar a la función de la mano. Los músculos que intervienen en la oposición son 3 intrínsecos tenares externos y un extrínseco, el abductor largo. Los intrínsecos están inervados por el mediano y el cubital y el abductor largo por el radial. Los músculos de la contraoposición todos son extrínsecos. Abductor largo, extensor corto y extensor largo. Recordemos que son los 3 músculos que forman los límites de la tabaquera anatómica, inervados por el radial. Todo esto nos indica también la complejidad del movimiento de oposición.